iniciar la última sesión del taller de pedagogía digital, del cual estamos muy contentos que nos acompañaron en todas estas sesiones. Y bueno, pues antes de presentar al magistrado Ernesto Camacho, que estará el día de hoy con nosotros dando la plática sobre difusión de contenidos judiciales, no quisimos dejar pasar en invitar al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien nos apoyó para poder llevar a cabo este taller de pedagogía digital junto con la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Y bueno, pues antes de darle el uso de la voz, voy a leer su síntesis curricular para que todos y todas conozcan al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho de acá de México con mención especial, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y doctor en Derecho y Libertades constitucionalmente reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha con mención cum laude. Cursó el posgrado en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho. En el 2000 cursó la especialidad de los cursos de posgrado en Derecho de la Universidad de Salamanca, octava edición en el 2001, y el posgrado de especialización Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual en la Universidad de Castilla-La Mancha en el 2006. En su actividad profesional, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha desempeñado diferentes cargos. Fue secretario auxiliar de secretario proyectista de magistrado electoral regional en 1997, secretario instructor y secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior de 1998 a 2011. Coordinador general de asesores de la presidencia de 2011 a 2013, secretario general de acuerdos de la Sala Superior de 2013 a 2014 y magistrado de la Sala Regional Especializada de 2014 a 2016. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años, empezando su gestión el 4 de noviembre de 2016. En su actividad docente y académica ha sido profesor titular de diversas materias a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Panamericana, Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, muchas gracias por estar con nosotros. Le cedo el uso de la voz para que nos dirija unas palabras, por favor. Hola, buenos días. ¿Cómo están a todas, a todas? Bueno, buenos días por acá en México, buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Yo voy a ser muy breve. Quiero primero agradecerles su atención a este curso. Espero que se hayan dado cuenta que nuestra escuela judicial es una escuela, voy a decirlo así, un tanto exótica o un tanto tropical, porque nosotros, por razones de fundación, no nada más administramos la carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que en los hechos cooperamos vamos a decirlo así, a capacitar, a formar a cada uno de los funcionarios electorales del país, tanto los que trabajan en los institutos electorales locales, en los tribunales locales, al mismo tiempo que a los del Instituto Nacional Electoral. Entonces hemos tenido que crear una serie de cursos de capacitación transversales para prácticamente todos los funcionarios judiciales del país. Esa es la primera cuestión. También, por razones de fundación, hemos capacitado o estamos capacitando a muchos de los litigantes que litigan ante nuestro propio tribunal. ¿Por qué? Porque la materia electoral, cuando se escindió de los temas administrativos y de los temas constitucionales generales, pues se convirtió en una temática que era totalmente novedosa y era importante desde la perspectiva de los magistrados fundadores, pues justo que los litigantes aprendieran a litigar, ¿no? Entonces crearon también esta escuela judicial con ese fin. Bueno, por supuesto, también nuestra escuela administra la carrera electoral del Tribunal Electoral. Pero ahora, quiero que también se lleven ustedes la idea.
de que en los últimos años, y especialmente en los últimos meses, hemos tratado de crear una verdadera escuela judicial digital. Me parece que hoy día los que somos parte de la generación X estamos sorprendidos de lo que se puede hacer a través de las vías digitales. Probablemente en unos momentos se los cuente alguno de los compañeros que vayan a cerrar el curso, pero para sorpresa suya, desde que se declaró la fase de pandemia, esto fue, me parece, el 17 de marzo, perdón, hasta el día de hoy, hemos capacitado alrededor de 100,000 personas a través de las vías digitales. Y eso significa que gracias a las vías digitales, utilizando al máximo nuestras plataformas y utilizando también al máximo las fórmulas de videoconferencias, pues hemos podido llegar a muchas más personas en todo el mundo, ¿no? En fin, quería compartírselos, quería decirles que nos interesa mucho tener una relación con cada uno de las escuelas judiciales del mundo, que nos encantaría que nuestra directora pueda seguir generando buenas relaciones, y cuando la pandemia pase seguramente va a ser interesante que podamos compartir información, métodos, de ahora sí que de ida y vuelta, y sobre todo quizá en una de esas hasta la directora puede ir o ustedes pueden venir para que vean que con 50 personas, porque la Escuela Judicial Electoral solo tiene 50 personas, sí se puede capacitar a más de 100,000 personas en unos pocos meses. En fin, les agradezco muchísimo su atención, espero que el curso haya sido de su interés. Yo hasta aquí lo dejaría y daría paso a que el magistrado Ernesto Camacho cierre esta temática. Gracias, Gaby. Hasta luego a todos y a todas. Muchísimas gracias, magistrado de la Mata, de verdad un verdadero placer y gracias por sus palabras. Y bueno, pues ahora le voy a dar la más cordial bienvenida al magistrado Ernesto Camacho Ochoa, que él nos va a dar la sesión de hoy que se llama Difusión de Contenidos Judiciales, y para lo cual voy a leer su síntesis curricular. El maestro Ernesto Camacho Ochoa tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Autónoma de México. Cursó el Máster Internacional en Justicia Constitucional Latinoamericana en la Universidad de Castilla-La Mancha y es candidato a 2 doctorados, uno por el Programa de Estudios Superiores de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid y otro en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, cuenta con algunas publicaciones individuales y colectivas en el electoral. En el ámbito profesional tiene más de 22 años de experiencia jurisdiccional, 18 de ellos en materia electoral, en los que ha participado de manera directa e indirecta en más de 500 sentencias y jurisprudencias. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia. Actualmente es magistrado electoral, presidente de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el objetivo fundamental de su plan de trabajo es mejorar la comunicación de las decisiones judiciales. Magistrado Ernesto Camacho, bienvenido. Le cedo el uso de la voz. Si nos ayuda abriendo su micrófono, magistrado Camacho, por favor. Una disculpa. Adelante. Muy buen día a todas, a todos. Muchas gracias, estimada amiga Gaby, doctora, por favor, por esa presentación. Siempre adornándola y presentándola como si fuera de superlujo. Te agradezco mucho. No cabe duda que lo haces también en gran medida porque somos amigos. Muchas gracias al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior, por esta cordial invitación, por esta gran iniciativa de impulsar la unión de los sistemas iberoamericanos vinculados con la escuela y con la pedagogía judicial. Muchas gracias al presidente del tribunal y en general a los magistrados de la Sala Superior por darnos la oportunidad de compartir con este grupo de expertos algunas ideas y algunas, sobre todo, básicamente algunas experiencias en torno a un fenómeno que es no de moda, sino que es un fenómeno contemporáneo.
Es un fenómeno que no llegó para cubrir una temporada, sino es un fenómeno que desde mi perspectiva viene a presentar un nuevo rol social, un nuevo status quo, una nueva manera de hacer las cosas, si es que como países y sistemas democráticos queremos subsistir. Muchas gracias a todas las personas que están aquí reunidas por su tiempo, por su dedicación, por estar aquí con nosotros. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de dedicarme su tiempo para escucharme y para compartir con ustedes estos temas. Les anticipo que me gustaría mucho que dedicáramos una parte importante a interactuar, a recibir opiniones. El día de ayer, en otro foro sobre un tema, con una temática similar, tuvimos una experiencia muy grata, muy satisfactoria. Se trató de un debate también impulsado por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y fue muy satisfactorio ver que con independencia y sin prejuzgar en torno a la calidad, en torno a quién es el que finalmente podía haber alcanzado una mayor persuasión en la presentación de sus razones, finalmente tuvimos un ejercicio de diálogo y de confrontación de opiniones que fue muy interesante desde nuestra perspectiva. El tema que nos toca desarrollar, sin más para entrar, dada la premura y el tiempo con el que contamos, es el tema de la pedagogía, ¿sí? De la pedagogía digital y de los sistemas judiciales electorales. ¿De qué manera, pues, en este mundo globalizado, de qué manera en esta época de masivo acceso a la información, de qué manera en este nuevo estatus, ¿sí? Del sistema democrático en el que las personas tienen la posibilidad de exigir y en potencia al menos, de demandar una participación activa, ¿sí? en la toma de decisiones y en los asuntos públicos, las instituciones públicas tenemos la oportunidad de responder a esto. Para desarrollar el tema me gustaría anticiparles más o menos cuál es la estructura de la exposición, y yo diría así que de manera muy sintética, en primer lugar nos vamos a señalar, bueno, pues el punto de partida es, sí, hasta ese momento, hasta ese lugar remoto, sí, la necesidad, la forma en la que el sistema democrático viene a reemplazar a los sistemas autoritarios, ¿sí? La crisis del sistema democrático, la crisis en concreto del sistema representativo y las posibles implicaciones que tiene esto sobre los sistemas judiciales, la manera en la que, o las causas sobre las cuales se especula o se razona, ¿sí? Los informes que existen en torno a las razones del por qué la crisis ha alcanzado a los sistemas judiciales, y sobre todo nos centraremos en las posibles respuestas que tenemos frente a ello. En eso es en lo que me gustaría que dialogáramos, porque finalmente los elementos que presento previamente o que presentaremos previamente, a los que haremos referencia previamente, son elementos que la gran mayoría dominan, sí, la gran mayoría, especialmente por el tipo de auditorio frente al cual estamos y por el respeto que se merecen, dado que finalmente son temas que con un libro, con un buen café en casa, ahora que estamos en temporada de Quédate en Casa, seguramente podrán analizarse y recordarse con mayor detenimiento y precisión. Entonces, con anticipación les ofrezco una dispensa por la necesidad de imprecisión en ciertos datos, únicamente con el propósito de recapitular la forma en la que evoluciona esto, para, una vez en todo el contexto, analizar cuáles son las posibles respuestas. La tesis de mi presentación es que frente a un fenómeno de crisis, que alcanza los sistemas judiciales, ¿de qué manera? Amellando la confianza existente, reduciendo la confianza existente e incluso generando pérdida de confianza en las instituciones judiciales. Podríamos citar muchos casos de muchos tribunales en Latinoamérica, no nos vamos a referir en particular a cada uno de ellos, pero creo que abriendo las noticias y estando medianamente informado, vamos a tener una idea indirecta de a qué es a lo que nos estamos refiriendo, ¿sí? Y ¿cuál es la respuesta frente a esa crisis? Pues mi posición es que la respuesta no puede ser otra, sino con un instrumento de igual profundidad, de igual calado, de igual magnitud, de igual trascendencia, de igual penetración. Y eso solo se alcanza mediante el uso de las redes sociales. Vamos a ver, ¿cómo empieza todo? Tenemos un sistema, estamos en pleno siglo XVIII.
Estamos en los años 700, los regímenes autoritarios en el mundo siguen imperando, la vigencia de la monarquía y el ejercicio del poder por designación divina es visto como algo casi natural. La idea del derecho natural está en sus últimos pasos, pero cada vez hay más en diversas partes del globo revoluciones. Revoluciones que son impulsadas por personas que bajo la visión racionalista del sistema, bajo la visión racionalista del pensamiento humano, consideran que las cosas tienen que tener una explicación más allá de cualquier situación concebida como dogma. Era momento en el que las personas tenían que empezaron a reivindicar el respeto por sus derechos. Vienen las grandes revoluciones francesa y americana y así de manera subsecuente una serie de revoluciones en el resto del mundo. El caso de Latinoamérica no se separa de esa tendencia, digamos que en alguna medida lógica, esperada y con una explicación en algún punto natural. Si me permiten un segundo nada más, permítanme. Perdón, les ofrezco una dispensa, tenía muchas ganas de estornudar y dije no me vayan a escuchar estornudando y me vayan a meter en una bolsa de plástico y a tirar por la ventana aquí, compañero que está acompañándome en esta transmisión aquí en la oficina. Les decía, era la época de las grandes revoluciones y los países latinoamericanos no estuvimos exentos de esa lógica. Fue un paso en la evolución dialéctica, ¿sí? en la evolución a partir de la cual se han generado los grandes cambios revolucionarios en la historia de la humanidad, y ahora tocaba demandar la participación de todos en la toma de decisiones públicas, en la toma de las decisiones que tenían trascendencia sobre todas las personas. Era la idea de reconocer el concepto persona, era el momento del humanismo y el sistema democrático, aunque ahora tenemos una concepción más compleja, que desde luego yo abrigo, y que rebasa por mucho la idea de democracia es el sistema en el cual la mayoría toma las decisiones. Obviamente la democracia es algo mucho más, no diría complejo, pero sí mucho más nutrido que eso, ¿sí? Podríamos sumarle y que comparte un sistema en el cual se respetan, entre otros, los derechos humanos fundamentales o constitucionales de las personas, que respeta a las minorías, que busca consensos, pero básicamente en aquel momento la idea de democracia surge como la idea de representación. Las grandes revoluciones surgen con la idea de participación política, de que a las personas se les permitiera participar en la toma de decisiones. Lo que llegó, ¿sí?, a cansar y a romper por completo fue la suma de injusticias, la suma de decisiones autoritarias que finalmente eran tomadas por unas cuantas personas y sin que existiera un sistema de representación en términos generales. A ese tipo de impresiones me refería al principio. Alguien podrá citar algunas excepciones en el sistema inglés, ¿sí?, incluso en el sistema americano, pero finalmente, a grosso modo, el tema fue la crisis, ¿sí?, del sistema, porque mantenía la toma de decisiones en unas cuantas personas. Punto número 2. El sistema democrático empieza a tomar carrera, ¿sí? Hay altibajos, ¿sí? El régimen asambleario francés después pasa o transita por una monarquía, por un imperio, etcétera, ¿sí? Y eso le pasa también a la gran mayoría de los países latinoamericanos, pero nuevamente, de manera gruesa, en términos generales, lo que tenemos son avances, pasos cada vez más consolidados hacia un sistema, ¿sí?, que denominaremos estipulativamente democrático, pero que nos referimos a esta parte en la cual fundamentalmente se permitía la participación política de las personas, ¿sí? Cada vez más a partir de categorías muy especiales, ¿sí? Los países latinoamericanos, hermanos, ¿sí?, demandábamos que la toma de decisiones se diera
para las personas que tenían o que habían nacido en el continente. Las personas que originalmente, más aún, las personas que originalmente habían poblado este continente. Ahora, por cierto, la frase originalmente está en duda. En México, les comparto, en la ciudad, cerca de la Ciudad de México, acaban de descubrir más de 50 mamuts. Esto puede cambiar la explicación en torno al origen de la historia de la humanidad. En fin, no quiero distraerme con eso. Pero la idea fundamental era esta. La idea fundamental era que cada vez más se daban pasos hacia la participación política. Y bueno, el siglo XX viene a ser la consolidación de este sistema, ¿sí? Obviamente pasamos por un estado desde una perspectiva jurídica positivista, muy formal, excesivamente formal, en el cual la toma de decisiones absolutamente por la mayoría, ¿sí? También podía degenerar en la tiranía de la mayoría. Y el sistema o el parlamento alemán era el ejemplo más elocuente de eso, pero también estuvo el italiano y etcétera. Sí, podemos ver que en general la mayoría no siempre tenía la razón. Pero finalmente había una cierta representación y para efectos de la idea que tratamos de transmitir, existía esa participación política en alguna medida de la mayoría de las personas o de un grupo nutrido de personas que integraran la sociedad. El sistema constitucional, a partir de esa experiencia negativa de la Segunda Gran Guerra o de la guerra más conocida en Occidente, porque desde luego siempre dejamos fuera los grandes movimientos y los grandes genocidios que tuvieron lugar en otras latitudes, en otros lugares del planeta, como por ejemplo a partir de la Revolución de la India, en China, etcétera. O sea, situaciones que han derivado en la muerte de millones de personas y que nunca les prestamos atención. Aquí mismo con nuestros hermanos centroamericanos, para no puntualizar en algún país, los regímenes dictatoriales en Sudamérica, etc. Llega un punto en el que el sistema, a pesar de haber transitado por dictaduras internas y por momentos oscuros, ¿sí?, en Latinoamérica, incluida, o sobre todo, preferentemente nos referiremos a Latinoamérica, ¿sí?, el sistema democrático, visto como el sistema que permite la participación política de las personas, sale a flote, subsiste. Se reconoce, incluso se llega a reconocer, sí, Francis Fukuyama como el sistema que va a poner fin a la historia en el libro por todos conocidos. Pero ¿qué pasa recientemente con este sistema que aun cuando ha sido la opción menos mala, la mejor opción según la perspectiva que se quiera tomar? ¿Qué es lo que pasa con este sistema? Este sistema actualmente, sí, y en la literatura podemos hacer referencia también a una amplia gama de opiniones, ha entrado en crisis. Parece como si fuera una maldición cíclica, pero una vez que se nos da toda la oportunidad o a un grupo considerable de participar en la toma de decisiones y que, como es lógico, si frente a esas nuevas oportunidades no tenemos desarrollada la capacidad o la costumbre para organizarnos de manera eficaz y permitir el funcionamiento del gobierno en sentido amplio, o sea, de la emisión de leyes, de la emisión de justicia, etcétera, las personas empiezan a optar por la tentación autoritaria, por la tentación en la cual, para que el sistema funcione, las decisiones las toma un grupo muy mínimo, muy cerrado, ¿sí?, muy disminuido de personas, incluso una sola persona. Todos empiezan a tener miedo a acercarse a esa persona, pero por otro lado, otros empiezan a ver como no a partir de la lógica del miedo, sino a partir, por eso ya le llamaba la tentación, no es un adjetivo mío, lo empiezan a ver como la opción más razonable, porque es la opción que permite que las cosas funcionen, que las cosas sigan girando y que las cosas se solucionen, ¿sí? Es más fácil si tienes un problema de seguridad pública en cualquier país en Latinoamérica, hacer ejercicio o hacer uso de la violencia legítima del Estado y aplastar cualquier fenómeno criminal. Pero eso en realidad sabemos que solo es una respuesta temporal, solo es una respuesta meramente circunstancial y que a la larga, a final de cuentas, a un plazo así considerable, no trae los resultados más deseables. Esta tentación autoritaria, esta crisis del sistema representativo, ¿sí?, no solo se ha quedado en lo que es el gobierno en sentido estricto. Todos sabemos que esta crisis ha alcanzado al Poder Judicial. Esta es otra de las premisas, este sería el tercer punto al que nos referimos dentro del esquema inicial, y creo que es un punto sobre el cual existe más o menos un consenso amplio, ¿sí? La crisis del sistema representativo ha alcanzado al Poder Judicial. No lo dice Camacho, un servidor, lo dicen los grandes informes que se han emitido sobre el tema, especialmente en Latinoamérica.
lo dicen los informes que se han emitido en el resto del mundo, pero podemos constatarlo, por ejemplo, para el ámbito de Latinoamérica, en el Latinobarómetro, en informes sobre la OCDE, en informes sobre Naciones Unidas, etcétera. Artículos locales, la academia en cada uno de nuestros países. La gente empieza a tener una pérdida de confianza en su sistema judicial. La confianza, de la manera en la que la gente se apoya en el sistema judicial, cada vez está más amellada. Llega a existir una crisis de confianza en el Poder Judicial. Es cierto que el ámbito electoral, al menos en México, de alguna manera ha estado un poco más protegido de esa situación. Ese es un pequeño matiz que haremos. Porque no ha evolucionado al mismo ritmo que el sistema judicial en general, que el sistema penal, el sistema civil, que el sistema mercantil. El sistema judicial electoral en México tomó su propio camino, tomó su propio tiempo, y el estar ajeno a las grandes decisiones políticas le permitió una especie como de impermeabilidad que le garantizaba estar exento de los vaivenes y de las presiones políticas. Sin embargo, el Latinobarómetro también nos dice, y algunos estudios serios nos dicen, que también en el caso del sistema judicial electoral existe una disminución en la confianza que tiene la ciudadanía sobre el sistema. Yo, frente a ese hecho, frente a ese dato duro, yo preguntaría, ¿y cuál es la relevancia de esto? ¿Por qué nos tomamos el tiempo para hablar, para recapitular cuál fue el contexto histórico a partir del cual llegamos a este estadio y por qué es trascendente la situación en la que estamos actualmente? ¿Por qué reflexionar en torno a esto? Yo pensaría, y creo que también sobre esto va a existir un mediano consenso, que el tema de la confianza en las instituciones es fundamental para el desarrollo de las naciones. El bienestar a largo plazo, el bienestar que respeta la dignidad humana, el bienestar que respeta los derechos, se basa en la estabilidad de sistemas democráticos y sistemas institucionales democráticos. Es un sistema que deja de lado la opción rápida, la opción express de crecimiento, de desarrollo, de arreglo, ¿sí?, a costa del sacrificio individual de las personas. Y se convierte en la opción en la cual van de la mano la posibilidad de desarrollo, aunque sea muy lento, ¿sí?, la posibilidad de desarrollo con el respeto de los derechos y de la dignidad humana. Es un sistema que mantiene al humano en el centro, que lo mantiene gravitando en el centro de cualquier interés y cualquier decisión pública. Por eso es relevante hablar del tema de la confianza, por eso hablar del tema de la estabilidad de las instituciones. ¿Y qué es lo que tenemos? Las instituciones públicas en México, me llama la atención además, como cualquier gran institución, incluso como cualquier gran empresa. No importa qué tan grande seas, no importa qué tan fuerte seas, no importa qué tan consolidada seas. Cuando desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, cuando existe una revolución social, como es la que se ha generado, sí, en época reciente en Latinoamérica, con el acceso a la comunicación y el acceso a la tecnología, el acceso a la información masiva, cuando eso sucede, no importa qué tan grande y fuerte seas como institución, si no te adaptas, estás condenado a morir. Un ejemplo de ello son los tiranosaurios rex. No importa qué tan grande eran, no importa qué tan fuerte sea, si no se adaptan a la nueva situación, si no se adaptan a un nuevo orden, si no se adaptan a un nuevo contexto, están condenados a desaparecer de la faz. Y eso es lo que le puede pasar a nuestras instituciones. Eso es lo que le puede pasar a las instituciones democráticas si no nos adaptamos a un nuevo cambio, a un nuevo estadio social. La tesis que complementa mi opinión es: estamos frente a un nuevo orden social. La sociedad de la información ha generado no solo la posibilidad de usar un aparatito para comunicarte y para ver el internet así. Esto es el instrumento, esto es solamente el medio para tener acceso a fines mucho mayores, de una dimensión mucho mayor. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Y una vez completamente aterrizado el tema de la plática, ¿sí?, es que yo abonaré en algunas o tomaré el riesgo de dar una propuesta y esperaré en ustedes alguna crítica positiva, constructiva, etcétera, destructiva, no importa, en relación a ello. Yo considero que cuando una sociedad
cuando el Poder Judicial, cuando los sistemas judiciales si son alcanzados en mayor o menor medida por la crisis derivada de la falta de confianza que se genera en la sociedad en general, ¿sí? Tenemos que distinguir al menos dos aspectos fundamentales como elementos causales de esa crisis. El primero, las decisiones en sí. En el momento en el que las decisiones que emiten los juzgadores, los tribunales, carecen de un fundamento jurídico, o sea, carecen de un respaldo jurídico, más allá del grado de perfectibilidad del nivel de argumentación, ¿sí? Del nivel de persuasión que tengan, de la rigidez lógica con la que están estructurados, del tipo de estrategia con la cual se presenta una decisión judicial, una sentencia, una decisión administrativa. Más allá de eso, ¿sí? Bueno, en primer lugar, lo que respalda eso es si eso tiene una garantía. Es cierto. Ayer platicando sobre el tema, alguien decía, a ver, Camacho, yo diciendo de usted, lo que fundamentalmente legitima, ¿sí? o garantiza la subsistencia de la legitimidad en las decisiones judiciales es la forma en la que están redactadas, la forma en la que están apoyadas en el derecho. Frente a eso yo lo que digo es totalmente de acuerdo. Eso es cierto. El principal instrumento de defensa de la legitimidad de los tribunales y por tanto del sistema judicial está en la forma en la que están sustentadas las decisiones. Ok, de acuerdo. Ahora, yo preguntaría, ¿existen otros elementos que contribuyen a la pérdida de confianza institucional? Es nada más, o sea, la fortaleza argumentativa, ¿sí? Lógica, ¿sí? Y desde una perspectiva de la razonabilidad con la que está escrita una sentencia. Es en automático lo que la conduce, ¿sí? A una garantía de legitimidad social. Yo pensaría que no. Yo pensaría que ese es un primer elemento, que tiene que enfrentar muchas aristas. Y el primer reto de ellos es, cuando un juez resuelve un asunto, resuelve la controversia entre más de una parte, entre dos o tres partes, salvo las acciones declarativas, ¿sí? Siempre resuelve la controversia entre más de alguna parte. Y cuando eso sucede, ¿sí? La consecuencia lógica, no mi opinión, es que una de las dos partes, en la gran mayoría de los casos va a ser, o de las tres partes va a ser la que tiene la razón. Y como siempre va a haber y como en términos generales va a haber una parte que no tiene la razón, ¿sí? Eso es un primer foco rojo, porque eso va a ser el 50% de personas que reciben justicia o que acudieron al sistema de administración de justicia o que tuvieron que responder al sistema de administración de justicia y que puedan no quedar contenta con la decisión. Pero ese es un primer grupo, quizá de los más trascendentales, porque son personas que son proactivas, que llegan a ser activistas prácticamente en la forma en la que se pronuncian, resuelven o opinan sobre la manera en la que funciona el Poder Judicial. Pero ¿cuántos son de esos? ¿Cuántos millones de personas acuden al sistema de administración de justicia electoral en México? ¿100,000 en el año? ¿200,000 al año? ¿Queremos que sean 1,000,000? Bueno, hay más de 110 millones de mexicanos, entre ellos el 80% en una edad con conciencia, ya con una madurez básica para intervenir en los asuntos públicos. Y esos 85, 90 millones de mexicanos, ¿sí? Tienen algo que decir sobre el sistema de administración de justicia. Y lo que más llama la atención es que tienen algo que decir respecto de un tema al cual están ajenos y respecto del cual solamente tienen conocimiento por oídas, por alguna de las partes que va a un juicio. En una población de 1,000,000 de habitantes, cuando existe una controversia entre dos candidatos, entre lo que quiere ser o entre una persona que quiere ser candidato independiente o no, o entre dos candidatos que quieren ser candidatos de partido, o entre un partido que recibe financiamiento, o entre un servidor público al que lo sancionan, los directamente involucrados son 20. Pero esos 20 están haciendo uso de todo su poderío en las redes sociales para persuadir a los 950,000 personas restantes. Cuando se genera una controversia en la administración de justicia electoral, que dijimos no supera el 1,000,000 de personas involucradas directamente, ¿sí? Ese 1,000,000 de personas está ejerciendo indirectamente o está intentando ejercer todo su poderío en redes sociales para persuadir a 95 millones de personas
en cuanto a si el sistema de administración de justicia es justo o injusto. Y lo hacen de manera directa, ¿sí? Atacando o defendiendo a los jueces, o de manera indirecta, diciendo que su asunto se resolvió bien o mal, según su concepción sobre las normas. Frente a eso, yo diría, los tribunales, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer los tribunales? ¿Deben de permanecer al margen? Se trata de la vieja enseñanza que recibimos de el juez tiene que permanecer con una gran carcasa dura, ¿sí? sin que importe lo que opinen las partes cuando se resuelve un caso. Porque recuerdo a mis primeros maestros, a mis primeros profesores jueces, cuando me decían, lo que importa aquí es tomar decisiones con base en el derecho. Lo que importa es que las normas, lo que importa es que lo que pensamos, lo que importa es lo que dicen los libros en todo caso. Eso es lo que importa. Lo que importa es lo que trae, lo que importa es lo que dice una Constitución. Y si a él no le disgusta lo que dice la Constitución, eso no importa. Finalmente lo que tienes que hacer como juez es ser fuerte. Tienes que ser casi impermeable a la crítica social. Y yo preguntaría, ¿esa visión es vigente? ¿Esa visión es correcta o incorrecta? Y como la mayoría de los grandes problemas de la humanidad, desde mi opinión, ¿sí? Estamos frente a falsos problemas, frente a falsos dilemas. Porque no se trata de problemas estáticos en el tiempo que requieran una respuesta universal y eternitatum. Se trata de situaciones que pueden resolverse o que son razonablemente más convenientes o menos convenientes según el momento histórico y el lugar en el que se encuentra. En aquel momento quizá la gran enseñanza que recibí era algo totalmente válido, era lo más aceptable, era lo más correcto. Era lo más deseable desde una perspectiva jurídica, incluso desde una perspectiva social. Eso no mellaba la imagen del juez ni la credibilidad en el sistema judicial. Porque el caso de una persona se quedaba una persona. Los únicos que tenían el poder de comunicar algo, ¿sí? De afectar algo, era el noticiero de la noche. Era el noticiero de las 9 de la noche. Todavía recuerdo las bromas de universidad cuando decían, es que esto es verdad, ¿sí? Diría Michel Foucault, porque lo dijo 1000 veces. No, porque se escuchó en el noticiero de la noche. Esos eran los únicos que tenían, o sea, los que tenían acceso a los medios de comunicación masiva, los que tenían la oportunidad de generar posiciones, de generar criterios. Pero cuando pasaban en algún lugar, no importa el tamaño de la ciudad, y no existía interés sobre este tipo de asuntos, eso quedaba así. Pero, por Dios, creo que eso no estamos en esa época. No estamos en esa realidad. Estamos en un nuevo orden mundial. Ese era otro de mis puntos. Estamos frente a una nueva realidad. Estamos frente a una realidad que todos podemos decir incuestionable. Creo que podría haber consenso de información masiva. El problema de la información en el siglo XXI no es el acceso a la misma, es el filtro y la selección de la información a la que tenemos acceso. El problema en el siglo XXI no es lanzar información. El problema es tener cuidado con la forma en la que se lanza la información. El problema no es recibir información. El problema es seleccionar bajo un criterio elemental al menos qué información es una fake news o qué información es útil o qué información sencillamente fue creada y forma parte de una campaña que tiene un efecto sencillamente sí, agresivo o denostador de las personas. Denostativo de las personas. Frente a ello, vuelvo al tema. ¿Qué debemos hacer los jueces? Bueno, mi propuesta es que los jueces, decía, usen un medio, ¿sí? Hagan uso de un medio, ¿sí? Con igual calado, de igual profundidad, con la misma penetración de aquellos con los que se está generando imagen, ¿sí? Y opinión pública. ¿Y cuáles son esos medios? Las redes sociales. Las redes sociales. La gran sorpresa de algunos hace 6 años en campaña fue que por primera vez alguien ganaba una campaña con el uso de las redes sociales. Hace 3 años yo podía creer que alguien en algún lugar pudiese verse de alguna forma sorprendido en alguna medida porque su contrincante ganó la campaña usando las redes sociales. Pero hoy la verdad, bueno, mi opinión, mejor dicho, ¿sí? En mi opinión, me parecería que pecaría de un poco de falta de previsión, ¿sí? Si una persona cree que las redes sociales no van a tener incidencia sobre la forma en la que se van construyendo, ¿sí? Consensos y opiniones sociales.
Las elecciones están condicionadas en alguna manera por las redes sociales. Son el canal actual de comunicación. Ahora, con motivo de la pandemia, no sé si han notado que en el uso de YouTube, de cualquier red social, cada vez hay más propaganda ahí. Y hay más propaganda ahí porque cada vez más las empresas contratan en lo que las personas estamos viendo con las redes sociales. Entonces, la propuesta, magistrado Camacho, es que los jueces y los tribunales se conviertan en unos activistas, en unas personas que hacen uso mercantil de las redes sociales para posicionar y contribuir en este ámbito, que no nego que las decisiones en sí mismas contribuyen a conservar la legitimidad de la confianza ciudadana. En el ámbito de la comunicación de las decisiones, usted lo que está proponiendo es que los tribunales se lancen, que contraten departamentos incluso para hacer activismo a favor o en contra de un posicionamiento social. Camacho, ¿eso no es hacer política? ¿Qué de lo que se trata es de que exista una separación en lo que es hacer política en las funciones trascendentales del Estado? ¿Qué de lo que se trata es que los jueces no hagan política, que se mantengan ajenos a la política? Que la política no está del lado de los parlamentos, del lado de las cámaras senadores, del lado de las cámaras de diputados, de los congresistas. Claro, desde luego que sí. Los jueces no deben hacer política. Por eso dije, los jueces no deben de convertirse en unas activistas judiciales. Los jueces no deben convertirse en actores, ¿sí?, a favor o en contra de una posición jurídica. Los jueces no tienen que enrolarse en esos debates, así, menos sobre asuntos concretos, ¿sí?, a favor de quién tiene o no la razón. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues está diciendo, por un lado, que el Poder Judicial, que los tribunales y que los jueces tienen que responder, ¿sí?, tienen que adaptarse para no morir a este nuevo estado social a partir del uso de redes sociales, porque es el canal de comunicación más fuerte que existe. Y por otro lado, nos está diciendo que no se vuelvan activistas. Sí, claro. Estoy diciendo, hay que responder en esta vía, pero hay que responder hasta lo que nos toca, hasta el ámbito de la comunicación judicial, hasta el ámbito de buscar una manera de transmitir de la manera que vayamos encontrando como la más conveniente los contenidos que vamos generando como tribunales, ¿sí?, de tratando de rendir cuentas a la sociedad. Esto se inscribe en lo que se ha conocido como tribunal abierto, ¿sí?, y que tiene una historia ya de varias décadas en otros países, especialmente en Estados Unidos y en algunos países anglosajones. Y que en México recientemente, años anteriores, ¿sí?, el magistrado Felipe de la Mata, que es el impulsor de la Escuela Judicial y de este tipo de temas, ¿sí?, junto al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, para el caso mexicano se dieron a la tarea y tuvieron el mérito de ser los precursores impulsando este tipo de políticas judiciales, que es políticas de tribunales abiertos. Y una de esas expresiones de los tribunales abiertos es la de tribunales que usan las redes sociales para transparentar, no solo para transparentar sus decisiones, porque con eso estamos hablando de la apariencia, de qué es, cómo se usan, etc. Me refiero a explicar sus decisiones, a asumir de manera determinante una actitud decidida para que las personas conozcan de mejor manera en qué consisten las decisiones que están tomando. ¿Cuáles son las razones que motivaron esa decisión en concreto? ¿Por qué cuando parece que una decisión se toma sin tomar en cuenta, ¿sí?, un aspecto, por qué no salimos a explicarlo? ¿Cuántas veces en sesión en México, en los tribunales electorales, tomamos las decisiones en sesiones públicas? Cada vez que se emite una sentencia tenemos que salir, ¿sí?, a los medios electrónicos, a los medios incluso televisivos, a dar cuenta de nuestras decisiones, a sesionar y a votar de cara a la sociedad, de frente a la sociedad, ¿sí?, qué es lo que estamos decidiendo. Y la visión tradicional de dar cuenta de un asunto en la cual se dice, bueno, respecto del acuerdo AGW en el cual se impugna el actor fulanito de tal y que tal cosa, no le hiciste razón porque tiene inoperancia aquí y eso finalmente podía ser desechado, porque creo que eso no está comunicando nada. Creo que es necesario evolucionar en la forma en la que incluso sesionamos públicamente los asuntos. La autocrítica, sí, es lo primero que debemos asumir. No debemos de dar por sentado que las cosas funcionan, especialmente cuando los indicadores,
¿sí? Como Latinobarómetro, como los estudios que nos está presentando la sociedad, no nos están dejando como entidades, como instituciones públicas que vayamos avanzando. ¿Qué debemos hacer entonces? Si propongo usar redes sociales, pero propongo que no seamos activistas, lo que propongo es que salgamos a dar cuentas, a explicar que en un plano, alguien podría denominarlo de esta manera, como de humildad, como de sencillez, ¿sí? Salgamos y demos la cara respecto a lo que hacemos, que no demos por sentado lo que está pasando. ¿Cuántas veces en una sesión pública un juez, un magistrado se ha cuestionado? ¿Tomaré la palabra en este asunto? ¿Se saldré a explicar por qué este asunto no me estoy contradiciendo con el anterior? No, pero pues este asunto es diferente. En el otro fueron los hechos de una norma que estuvo vigente hace 3 años. Ahora, en esa entidad, en esa población, la norma vigente es muy diferente. Por eso no importa que hace 3 años haya dicho que él no tenía derecho a conformar un comité de participación ciudadana. Hoy sí puedo decirlo porque la norma es distinta. Ahí está el proyecto. Sí, pero la ciudadanía no lo sabe. Las personas no lo saben. O sea, las sentencias de 70, de 100, de 150, hasta las de 30, hasta las de 20 hojas, no son atractivas para la sociedad en general. Las sentencias de 5, las sentencias de 2 hojas no son atractivas para la sociedad en general. ¿Qué está proponiendo? ¿Que hagamos sentencias de 1 hoja entonces? No. Hay una sentencia, documento, que es finalmente la garantía de legitimidad última, ¿sí?, de las decisiones judiciales. Pero estoy hablando de la forma en la que se comunica. Entonces, ¿qué? Tenemos que hacer boletines de prensa para comunicar las decisiones y para explicar por qué este asunto es distinto al anterior, tiene unas normas distintas y por qué se resuelven de manera distinta. ¿Todo eso quiere que...? Sí, todo eso. Sí, porque este no es un caso sobre el cual yo esté especulando. De hecho, es un caso real, pero como ese hay miles de casos. Es un caso en el que es un asunto de una entidad aquí en México, San Luis Potosí, en el cual se pedía la conformación de un comité de participación ciudadana. En algún momento no había un recurso, ¿sí? Pero después cambió la ley y ahora sí hay un recurso. Y entonces lo que se publica, lo que sale en los periódicos locales cuando llegan a tomar la nota, o en esas personas que fueron las únicas interesadas, que fueron las del caso, lo único que ven es, hace 3 años, un asunto idéntico, con los mismos hechos, se resolvió en sentido de, no había un recurso. Ahora un asunto idéntico se resuelve diciendo sí hay un recurso. Entonces, el tribunal se está contradiciendo. No, porque son normas distintas. Pues salgamos a decirlo socialmente que son normas distintas. Hagamos uso de las redes sociales para explicar por qué eso es distinto. No asumamos la visión de un activista, no digamos si está bien o no en las redes sociales, no paguemos publicidad, no avancemos, no salgamos con una bandera a decir, es que sí debía haber un recurso. O es que, peor aún, menos, es que en contra de lo que piensa mi compañero, sí debía haber un recurso por esto y por, o sea, como si se tratara de difundir públicamente y de hacer que los jueces entraran, ¿sí?, en los mercados y en las plazas públicas a decir por qué ellos sí tienen la razón y el vecino no. No. Pero sí hay que comunicar cuáles fueron las razones de la toma de la decisión. Y bueno, sobre esto se podría profundizar un poco más. Voy a quedarme con algunos elementos, nada más, unas recomendaciones que se han hecho sobre la participación de los jueces en las redes sociales a la luz del Código de Ética Judicial Iberoamericano. Entre otras 4, en el artículo 4, dice, la independencia judicial implica que al juez le está vedado participar en cualquier actividad política. Fijar o ser activista de una causa en un sentido u otro es una actividad de alguna forma, no literalmente, de alguna forma que impulsa visiones políticas, ¿sí? Pero cuando se refiere expresamente a artículo 7, al juez no solo se le exige éticamente que sea independiente, sino que no interfiera con la independencia de otros colegas. Si un juez está presionando en redes sociales la decisión y la posición de otro colega, eso de alguna forma es un acto que está teniendo una incidencia. El otro dice, no, pues a mí no me importa lo que piense el otro. Sí, pero lo que está recomendando el código es que no intente siquiera eso. Evitar situaciones que directo o indirectamente, en fin, hay varios preceptos en el Código de Ética y hay algunos pronunciamientos en torno a este tema en concreto de las redes sociales, vinculadas a la luz del Código de Ética, en los cuales no es que se recomiende a los jueces mantenerse excluidos de las redes sociales. Lo que se les recomienda sencillamente es que no se vuelvan, ¿sí?, en impulsores o en activistas de una posición política determinada.
Yo con esto terminaría, y nada más dejaría una última cuestión ahí sobre la mesa. Hace algunos meses yo vi en redes sociales a algunos académicos, a algunas personas muy respetables y algunas personas que yo respeto mucho, que yo considero mucho intelectualmente, ¿sí? Burlarse o mofarse, ¿sí? De la manera en la que algunos jueces en México presentaban infografías, que no me incluían a mí. Sencillamente decían, pero ¿qué tal el juez fulanito de tal? Resolvió así, pero ¿qué tal? Seguramente va a ser 20 infografías sobre el tema. Ja, 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 ja. Y, y parece ser, obviamente es un argumento falaz porque lo que está presentando es la falacia de la causa falsa. Si la decisión o no era racionalmente criticable o no, tenía que presentar una crítica sobre la decisión, porque a dónde va el supermercado, cómo hace sus infografías o a dónde va el supermercado, con independencia de lo racional o no, son cosas totalmente distintas al fundamento de esta decisión. Sin duda era en una crítica vacía, en una crítica que iba contra la persona, pero de la causa falsa, pero me llamó la atención cómo existen visiones detractoras del uso de los medios de comunicación masiva, en concreto las redes sociales y de ciertas tecnologías como son las infografías, ¿sí? Para contribuir a la explicación de las decisiones. Frente a eso yo tengo una opinión, ayer la comentábamos en la sesión que tuvimos en un curso alterno, y es, existen estudios serios sobre el tema en los cuales se demuestra que la comunicación, ¿sí? De una información y por tanto, en género, y por tanto de una decisión judicial, ¿sí? En especie, es más efectiva en la medida en la que se presenta estructuralmente, ¿sí? Con imágenes, ¿sí? Y explicada a través de infografía de contexto. Yo quedo a sus órdenes para cualquier interacción. Me gustaría muchísimo escucharlos, sobre todo a los que están en contra de algunas de las cosas que he comentado. Se trata de pensamientos en voz alta con el propósito de nutrir la discusión de un fenómeno que creo que puede estar presentándose de manera global, ¿sí? Y en especial en lo que nos importa en Latinoamérica. Muchísimas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, magistrado Ernesto Camacho. La verdad, muy interesante todo lo que nos platicó. Y bueno, pues sin más, me gustaría abrir los micrófonos para que quien quiera hacer uso de la voz, pues me lo vaya pidiendo en el chat, por favor, para poder expresar lo que opina aquí con el magistrado. Adelante, por favor. ¿Quién quiere ser el primero o la primera? ¿Quién se anima? Anímense, anímense. ¿Qué pasa en otros países? Aquí está Alejandro del Río. Adelante, por favor. Buenas tardes, magistrado. Quería preguntarle, ¿qué opina usted? Ya digo, ya tenemos una escuela judicial electoral que capacita al personal judicial y también, pues, tenemos muchas colaboraciones con universidades, pero ¿qué opina usted de llevar la cultura democrática a las escuelas? Porque yo creo que precisamente uno de los puntos que más le juega en contra a Latinoamérica en el tema de la confianza en sus instituciones democráticas es la falta de entendimiento que se genera desde la escuela sobre lo que significa democracia, lo que significa división de poderes, niveles de gobierno. Es decir, hay conceptos que realmente la sociedad pareciera no tener muy claros y muchas veces se atribuyen los errores de un gobierno en particular a la democracia. Por ejemplo, en México tenemos, yo he oído muchas veces este argumento de decir que la inseguridad durante los 70 años del partido único que tuvimos gobernando no era no sé, tan preocupante como lo es hoy, ¿no? Insinuando que la democracia nos ha llevado a este punto de debilidad institucional. Creo que es uno de los reproches que la gente hace al gobierno, pero también está inmerso el tema, es decir, desde que somos un país democrático, la inseguridad, la principal preocupación del país se ha desatado, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que habría que llevar la cultura democrática y el tema de lo que significa ser ciudadano a las escuelas para que la gente no confunda los errores del gobierno particular y se los atribuya a la democracia. ¿Usted qué opina?
Magistrado Camacho, ¿gusta contestar o le damos el uso de la voz a Carla Gutiérrez Angulo que la acaba de solicitar? Pues si te parece bien, de una vez una segunda pregunta. Muchas gracias. Ok, entonces, Carla Gutiérrez Angulo, te pido por favor si abres tu micrófono. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Esperen. Muchas gracias, magistrado, por lo que nos expuso, lo que nos platicó. Y tengo una duda. ¿Usted cree que la capacitación judicial o de las escuelas judiciales deben incluir capacitación a los jueces sobre el uso o no de redes sociales? Gracias. Adelante, magistrado. ¿Alguien más, Gaby? Hasta el momento son los que han pedido el uso de la voz, magistrado. ¿Alguien más se anima antes de darle el uso de la voz al magistrado? Aquí hay una solicitud. Y Dalit Nayeli Verdín Valencia, por favor, si abres tu micrófono. Hola, buenas tardes, magistrado. Y a todos también buenas tardes. Soy del Instituto de la Judicatura Federal, aquí en México también. Mi duda recae en lo siguiente. Había hablado acerca de las decisiones judiciales, que no solamente con que estuviesen respaldadas argumentativamente y en derecho bastaba para ser legítimas. Habló también que con relación a la legitimidad, cuando en una sentencia se dirime una controversia, existirá por lo menos una persona inconforme, habiendo que son dos partes y a una se le da la razón, ¿no? En términos generales. De manera tal que si tenemos 100 asuntos, 50% tenemos 100 asuntos, de esos 100 asuntos una persona ganó, otra no, y los que perdieron van a estar inconformes con esa decisión y posiblemente se puedan hacer activistas, ¿no? Algo así más o menos entendí. Entonces, mi duda recae, entonces, el Poder Judicial siempre va a tener la mitad de legitimación porque va a haber la mitad que no esté de acuerdo con la decisión. Ahí como que me surgió la duda, porque entonces ya en principio va a carecer de legitimidad porque va a haber alguien que va a perder y entonces porque perdió no está de acuerdo y entonces si no está de acuerdo no tiene una percepción de que se le hizo justicia y en consecuencia no estará legitimado. Esa es mi duda, o sea, entonces ¿en qué se legitima el Poder Judicial o las decisiones de un juez si no es en la racionalidad y en los argumentos jurídicos? Es todo. Gracias. Muchas gracias, Idali. También nos solicita hacer el uso de la voz Edgar Rifler. Por favor, Edgar, si abres tu micrófono. Sí, bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Gracias, magistrado, por la presentación realmente sumamente interesante y sumamente, yo creo que no es un tema de hoy, sino que ya se viene con un buen tiempo manifestando las preocupaciones respecto al rol comunicador del magistrado de una causa en concreto, del Poder Judicial como institución y esa neutralidad que debe tener la institución, digamos, del Poder Judicial y todos sus órganos y operadores. Pero hay otra orientación también que tenemos, que escuchamos y que leemos en la literatura, que es que la sentencia debe redactarse en un lenguaje claro, un lenguaje accesible a la comunidad y que debe de despojarse de ese tecnicismo propio del derecho de tal manera que esta sentencia sea comprensible cuando menos por las partes en litigio y también por la comunidad toda. Y eso presenta un dilema, porque el derecho es técnico, el derecho requiere de una expresión, de un lenguaje concreto, y no podría estar traduciéndose todo eso, porque entonces
caeríamos en muchos subjetivismos. Estoy de acuerdo que el latinismo podría dejarse de usar, ¿verdad? Me parece muy útil el latinismo, pero en pro de esta comunicación puede dejarse de usar. Entonces ahí es cuando veo que se puede unir esto del deseo de comunicar o explicar la sentencia con lo que usted propone. Es decir, la institución explica la sentencia en un lenguaje popular, un lenguaje sencillo, pero la sentencia mantiene el rigorismo técnico propio del lenguaje jurídico. Me parece a mí que esa visión que usted tiene puede venir a contribuir también en ese sentido, digo yo. Eso es todo, magistrado. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Magistrado, son todas las preguntas y las personas que gustaron intervenir. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todas por sus preguntas. Voy a tratar de referirme a todas y son muy importantes. En primer lugar, porque me dan la oportunidad de hacer algunas precisiones sobre aspectos que sí quisiera puntualizar y que quizá transmití de manera que pudiese ser ambivalente, biológica o de una manera que quizá no fue el sentido que quise darles. Y por otra parte, porque me da la oportunidad de profundizar sobre la razón de ser de algunas de las ideas que presento. Yo preguntaría antes, doctora Gaby, ¿sí se ve bien la transmisión? Sí, magistrado, se ve bien. Gracias. Y finalmente, dado que tenemos el tiempo medido por el tema de que estamos en clausura, sí reconocer las aportaciones que me surgen a partir de alguna de esas preguntas. En primer lugar, me voy a referir al comentario del maestro Alejandro del Río. Él hace una pregunta que contextualiza, ¿sí?, de una manera más amplia a los temas que se abordaron en esta plática, la situación de si los jueces tienen que intervenir en cuanto a la capacitación o la formación en temas más allá de los estrictamente jurisdiccionales. Mi respuesta sería para este tema tengo una respuesta muy puntual. Mi respuesta sería, el maestro Camacho, yo pensaría que es muy conveniente. No es un tema que se tocó aquí, pero sí es un tema que también vería muy conveniente. De hecho, les comparto que en el plan de trabajo de la Sala Monterrey, de la presidencia de la Sala Monterrey, que es el tribunal al cual me encuentro adscrito colegiadamente y que integro junto a mi compañera y compañero, magistrado Valle y magistrado García, se definió que como parte del plan de trabajo teníamos que trabajar no solo en mejorar la comunicación de las decisiones judiciales, sino que era muy conveniente que también trabajáramos en el tema de la formación electoral con una perspectiva mucho más amplia, con una perspectiva que incluyera tratar de involucrar al menos a los actores de la sociedad civil con los cuales pudiésemos tener una oportunidad, tuviésemos la capacidad, ¿sí?, de involucrarlos en lo que era no estrictamente la capacitación técnica, pero sí en aquellos eventos, en aquellos espacios de diálogo en los que pudiésemos tener interacción. En primer lugar, para que la gente supiera qué es el Tribunal Electoral y qué es lo que se hace. O sea, no gana el partido que tiene más dinero necesariamente, ¿sí? O no es que el partido que tenga más dinero compre los jueces y tal cosa. Eso no es así. ¿Y cómo se va revelando, cómo se va conviviendo que eso no es así? Eso se va presentando en la medida en la que las personas se acercan y conocen a los jueces y se dan cuenta que somos falibles y que somos humanos y que somos de carne y hueso y que finalmente, eso es obvio pues que las personas lo saben, pero en el momento en el que lo constatas, en el momento en que lo convives, empiezas a percibir, bueno, esta persona me parece una persona íntegra, me parece una persona pues que tiene cierto decoro. No la conozco a mayor profundidad, pero me parece una persona preparada, me parece una persona seria. Todos esos aspectos no se conocen si no existe ese toque, esa cercanía social. Entonces,
En el ámbito de la formación electoral, que forma parte del plan de trabajo de la sala, nosotros incluimos esto. Ahora bien, si en concreto podemos salir a las escuelas o a determinados lugares a dar capacitación sobre qué es el sistema democrático, la respuesta sería lo más deseable en la medida de lo materialmente posible. Nosotros teníamos un proyecto para llevar un aula electoral a los estados. México es un país federal, tiene 32 estados. La Sala Monterrey tiene jurisdicción sobre 8 estados del norte del país y teníamos un proyecto para llevar un aula virtual a los distintos estados de la circunscripción, en los cuales íbamos a estar dialogando con las autoridades electorales de esos estados y las universidades. Nosotros tenemos una especial preocupación por los jóvenes. Hay personas que ya no vas a cambiar su forma de pensar. Hay personas que ya tienen unas convicciones muy arraigadas, muy profundas y que sencillamente por más información, bueno, pues yo siempre pienso que la dialéctica de alguna forma incide, pero algunos otros estudios serios piensan que eso es más complejo. Lo que sí, en lo cual sí existe un consenso es en que la medida en la que acerquemos esto a los jóvenes, en la que les digamos, miren, esto es interesante, esto puede pasar, esto pasa así, ellos van a tener cierto interés, cierta trascendencia, ¿no? Entonces, es algo en lo que estamos trabajando, es algo que nos preocupa, no, es algo a partir de lo cual por tu pregunta nos da la oportunidad de hablar, Alejandro. Estamos totalmente de acuerdo, pero sí siempre y cuando exista un espacio materialmente posible. A veces la carga de asuntos nos deja con horarios de salida de 11, 12 de la noche, 1 de la mañana y prácticamente toda la semana. A veces tenemos que venir los fines de semana y evidentemente como nuestra tarea fundamental es la de administrar justicia, es la de tomar decisiones judiciales, pues ese tipo de capacitaciones o de formación electoral queda supeditada a la posibilidad material de hacerlo. Ahora, por otra parte, desde luego está la posibilidad económica, la posibilidad de recursos financieros, pero en la medida en la que eso fuera posible y ustedes que forman parte de las escuelas judiciales y puedan transmitir y hacer extensiva esa idea, si es que la comparten, creo que sería socialmente muy importante que las instituciones electorales, que los verdaderos actores, que los especialistas, que los que operan diariamente con las normas, participen en ese tipo de escenarios. Luego me gustaría referirme a la pregunta de la señora Gutiérrez. Ella nos dice, la capacitación judicial, la capacitación de las escuelas judiciales, me parece una pregunta muy oportuna. La capacitación de las escuelas judiciales tiene que incluir, que imparten las escuelas judiciales, a los jueces especialmente, tiene que incluir la capacitación sobre el uso de redes sociales. Definitivamente sí, un contundente sí, totalmente sí, absolutamente de acuerdo que sí. ¿En qué sentido? Eso depende de la política judicial que no fija, supongo, o que fija las escuelas judiciales en coordinación con los consejos de la judicatura de cada país, de cada estado, o con la persona que tenga las atribuciones para definir cuáles son las políticas judiciales. Pero entonces, ¿por qué dice que sí? Sí, porque cuando contesto de manera categórica que la capacitación tiene que incluir el tema de las redes sociales, es en un sentido o en otro. Si la política de un consejo de la judicatura o de un poder judicial o de una escuela judicial es que los jueces no usen las redes sociales, tiene que existir capacitación para mantenerlos ajenos a las redes sociales. Si la respuesta es que los jueces tienen que involucrarse en la explicación en términos similares a la propuesta que yo presento hoy sobre la mesa, pues entonces tiene que haber capacitación sobre los límites, a partir de los cuales los límites, el contexto, la forma en la que deben usar los jueces las redes sociales, en la que los tribunales tienen que salir a dar cuentas públicas, a presentar una explicación judicial, ¿sí? Para precisamente no incurrir en los extremos del activismo al que me he referido, ¿no? Entonces, me parece muy oportuna y yo sobre esa tengo una respuesta muy clara. Maestra Idalí, mucho gusto. El Consejo de la Judicatura, el Instituto de la Judicatura es una institución para mí hermana, de lo más respetable que existe en México, siempre integra con personas muy preparadas. Quizás solamente aquí me da mucho gusto la pregunta, me da mucho gusto el interés en este tipo de ejercicios. Hay una aclaración sobre eso, sobre mi participación. Como traté de decir desde el primer momento, yo no pongo en duda, decía que tuve en esta discusión incluso el día de ayer, yo no pongo en duda, sino parto del reconocimiento de que las decisiones judiciales, o sea, las sentencias en sí, la forma en la que están respaldadas en derecho, la forma en la que están estructuradas, la estrategia de argumentación, ¿sí? Los fundamentos jurídicos, etcétera, son un factor determinante de pérdida o de
sostenimiento de la confianza que tienen las personas en la institución judicial. Si un juez y un tribunal emite una sentencia aberrante en la que todo el mundo sabe que se ha cometido un ilícito, especialmente aquellos que son más sensibles para la sociedad, como es el caso de una violación, como es el caso de un abuso, como es el caso de violencia contra la mujer, en contra de una persona o en contra de un varón, y sencillamente al margen de cualquier norma, aun cuando no existe controversia sobre los hechos, aun cuando no existe controversia sobre nada, sencillamente el juez emite una decisión en la que deja fuera o en libertad para las personas involucradas, evidentemente eso va a ser causa de pérdida de confianza. Eso es así, claro que sí. Ese tema yo lo tengo perfectamente claro, no lo discuto y creo que sería muy complejo discutirlo. Creo que nadie se atrevería a discutirlo. Creo que además no solo es que nadie se atreva, sino que existe un consenso pleno. La principal fuente de legitimidad o de pérdida de legitimación en las instituciones judiciales son sus sentencias, ¿no? Ahora bien, dejando eso firme, a lo que yo me refería es, ¿pero qué pasa con la manera en la que se comunican las sentencias? Y lo que comentas me parece también muy oportuno y es un aspecto que traje a la plática de manera meramente circunstancial, pero que en realidad también tiene incidencia. Si estamos partiendo de que yo me refería, bueno, separo dos cosas. Yo me refería no a ese grupo, decía, de 100,000, de 1 millón de personas que están directamente vinculadas con la administración de justicia. 500,000 son una parte, 500,000 son otra parte, 500,000 en descontento. No me refería a ese grupo de personas. Me refería a los 95 millones de mexicanos que están totalmente ajenos a la controversia y que si no se les explica socialmente lo que está pasando, cuando otros sí se los están explicando, ¿sí? Lo que van a hacer es estar mal informados o carecer de la información o no contar con los elementos para asumir una visión a favor del Poder Judicial, que genere confianza en el Poder Judicial. Pero eso es a lo que yo me refería. No me refería a ese millón de personas involucradas directamente en una controversia. Ahora, ya que precisé que yo en mi punto no me refería a este millón de personas, sino a las otras, sino a las otras 95 millones, tu punto también me parece muy atractivo. El punto de referirnos a ese medio, si hay 1 millón de personas directamente involucradas como partes en los asuntos, y de ese millón, la mitad de ellas va a perder el asunto, pues eso es un foco rojo. Ese es un foco rojo, ¿sí? Que hay que trabajar. ¿Cómo? Proactivo, así como si fuéramos un líder social, así un proactivista, tratar de decir por qué está bien la decisión y por qué no. Pero sí bajo los parámetros de explicación, de rendición de cuentas. Esta decisión, ¿sí? Que ustedes piensan que está mal, ¿por qué? Y ustedes piensan que está mal porque hace unos años había una norma que no autorizaba un recurso. Bueno, en este caso no es que vamos a decir, no, sí está bien por esto y por esto. No, pero lo que sí tenemos que decir es, en esta decisión, en esta sentencia, en esta decisión judicial, se tomó esta decisión porque a diferencia de lo que pasaba hace 3 años, oiga, pero eso no está en el caso. No importa, hay que explicarlo, porque si no socialmente a alguien le va a llamar la atención. Porque a diferencia de lo que pasaba hace 3 años, ahora sí hay un recurso previsto en la ley. Ahora la ley lo que dice es esto. Entonces, esa explicación, a partir de boletín, a partir de infografías, a partir del uso de redes, puede contribuir a que la confianza que la ciudadanía tiene en esa decisión no se vea mellada por esa mitad descontenta o que no tuvo la razón. Y finalmente, bueno, enseguida, sí, finalmente me parece muy oportuna y me da margen por una presión los comentarios del maestro Edgar Rifler. Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por su participación. Sí, claro, estamos totalmente a favor del estilo llano, del plain language, del lenguaje claro, del lenguaje ciudadano, del lenguaje accesible, no solo por la forma en la cual no solo por el tipo de palabras que se utilizan, no solo por la forma en la que se presentan las oraciones, sujeto, verbo y predicado, no solo por el uso de oraciones cortas, no solo el uso por las reglas fundamentales del empleo de los párrafos, ¿sí? Un párrafo, una idea, no solo por párrafos cortos, no solo por un documento que tenga un diseño inteligente y por todas aquellas cosas que caracterizan, ¿sí? Las sentencias llanas.
Adicional a eso, adicionalmente a eso, estamos de acuerdo, y es lo que ese era precisamente mi punto. Yo no iba en perjuicio o en detrimento, sí, o a defender la subsistencia de los anglicismos o de los latinazgos. O sea, yo a donde iba es que además, ese es otro frente, sí, es un frente el de tratar de facilitar la forma en la que está redactada una sentencia. Yo digo, además de atacar el frente, de redactar de manera más clara una sentencia, ¿sí? También ataquemos el frente de la forma en la que se comunica la sentencia. Una cosa es la sentencia y otra forma en la que se comunica. El acto de comunicación de la sentencia tiene una trascendencia descomunal en cuanto a la confianza, en cuanto a la percepción social. Y eso es lo que trataba de decir. Creo que con esto daríamos me habría referido a todas las inquietudes. Yo les agradezco nuevamente mucho su atención. Le agradezco mucho a la doctora por haberme invitado. Le agradezco al magistrado de la Mata. Le agradezco al magistrado de la Sala Superior, a nuestro presidente. Muchísimas gracias. Mi reconocimiento por este tipo de ejercicios profundos, fuertes, dedicados. Se trata de acercamientos que nos permiten la retroalimentación, el intercambio de ideas, ¿sí? Con nuestros hermanos de Latinoamérica, de Iberoamérica. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Cuídense mucho, ¿sí? La enfermedad es seria. Cuando tiene a alguien cercano que le pasa algo, por desgracia, es cuando más se lo empieza a tomar en serio. Que no llegue a eso, que no llegue a vivirlo en carne propia para tomarlo así. Les agradezco mucho por su tiempo, por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Ernesto Camacho, por la sesión que nos impartió el día de hoy, esta sesión que el día de hoy concluimos. Y bueno, pues para cerrar ya tenemos con nosotros a nuestro magistrado presidente, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y también tenemos al secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, Sergio Palacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros para hacer esta sesión de clausura. Y bueno, pues voy a leer rápidamente la síntesis curricular para que todo el mundo pues los conozca y después les daré paso al uso de la voz. En primer lugar, voy a leer la síntesis de Sergio Palacio. Sergio es abogado y pedagogo dedicado a la pedagogía jurídica y a la gestión educativa. Es director académico de la Escuela Judicial de la Nación de la República Argentina, que desempeña la Secretaría General de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, RIAEJ, organismo de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Ha desarrollado la docencia universitaria por más de 3 décadas, tanto en Derecho como en Ciencias de la Educación, y posee formación de posgrados en ambos campos. Su labor en el campo educativo lo ha llevado a desempeñar la Secretaría General del Consejo Federal de Educación y las subsecretarías de los Ministerios de Educación de las provincias de Buenos Aires y Chubut. Ha sido consultor asociado en la Universidad de Georgetown para programas de capacitación judicial, formador de formadores de diferentes escuelas judiciales de Iberoamérica, habiendo desarrollado programas curriculares especializados en el enfoque de formación por competencias profesionales. Asimismo, ha sido presidente de la Comisión de Educación Legal de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, secretario general de la Asociación Argentina de Estudios de Educación Comparada, consultor, investigador educativo de la OEI y de la UNICEF. Muchísimas gracias, doctor Sergio Palacio. Y antes de ceder el uso de la voz, también voy a leer la síntesis curricular de nuestro magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él es orgullosamente mexicano, papá, abogado y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre de 2016. A partir del 23 de enero de 2019, fue designado por unanimidad magistrado presidente. En su formación académica, realizó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1979 a 1983. Obtuvo el título el 2 de octubre de 1985 con la tesis La planeación como plataforma del desarrollo económico en México. Tiene la especialización judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extensión Veracruz, concluida en 1994.
Cuenta con maestrías en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Obtiene el grado en 2006 y la otra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca y obtiene el grado en 2011. Es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato, obteniendo el grado en 2004. Tiene muchas publicaciones en las que ha colaborado y una de sus grandes pasiones es la enseñanza. Impartió clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Jalapa, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma del Estado de México y en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Tabasco. Ha manifestado que servir a México es un honor. En abril de 1991 inicia su carrera en el Poder Judicial de la Federación. El 11 de noviembre de 1997 fue nombrado juez de distrito a través de un concurso interno de oposición. El 18 de septiembre de 2000 fue designado magistrado de circuito al resultar vencedor del concurso interno de oposición y ratificado el 23 de agosto de 2006. Se ha desempeñado como magistrado del tercer tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito en el 2000 y en el 14º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito en 2015. Leal a sus principios y convicciones, suma esfuerzos para garantizar que todo el poder público se ejerza preservando el interés de la sociedad con el objetivo en común de fortalecer a la democracia y salvaguardar el Estado de Derecho. Muchísimas gracias a los dos por estar el día de hoy con nosotros. De verdad es este taller algo histórico para la Escuela Judicial Electoral. Y, magistrado, si me lo permite, en primer lugar le voy a ceder el uso de la voz al doctor Sergio Palazzo para que nos dirija unas palabras. Con todo gusto. Gracias, presidente. Doctor Sergio Palacio, adelante, por favor, si es tan amable de dirigirnos unas palabras. Hola, buenas tardes a todos. Señor magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barreras, señor magistrado Felipe de la Mata, señor magistrado Ernesto Camacho, bueno, Gabriela, porque en el diálogo coloquial que nos impone la comunicación remota no es la doctora Rubalcaba, sino Gabriela. Y a todos los presentes y los que han realizado durante esta semana y media el taller de pedagogía digital. Me toca hablar en nombre de RIAEG para el cierre de toda esta actividad, que ha sido un esfuerzo enorme, principalmente de la Escuela de Capacitación Electoral, y donde nosotros como red ponemos a disposición toda la interacción que tenemos con las escuelas para posibilitar la participación. La red existe desde hace 19 años y durante muchos años hemos trabajado en el desarrollo de los desafíos pedagógicos, fundamentalmente lo que tiene que ver con el paradigma curricular y la formación de formadores. Pero este fenómeno que estamos padeciendo todos, en general, en mayor o menor medida, con diversas heterogeneidades, pero a todos nos comprende, nos ha agotado las respuestas. Cuando creíamos, después de tantos años, más de una década y media trabajando esos temas, en común y en cooperación, que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas y de golpe tuvimos que realizar un salto muy difícil a lo que hoy llamamos lo digital o la pedagogía digital, que es el título de este encuentro de una semana y media que nos ha convocado. La realidad es que las escuelas, como las universidades o muchas escuelas en cada uno de nuestros países, venía de alguna manera ya desde décadas introduciendo aspectos que tienen que ver con la pedagogía digital. Pero lo que ha cambiado este fenómeno que estamos padeciendo es que nos ha obligado a una convertibilidad completa. Es decir, al caso de muchas escuelas, incluida la nuestra en Argentina, a que el 100% tengamos que hacer. Veníamos desde hace 10 años trabajando con un 30% de oferta digital. Pero una cosa muy diferente es digitalizar todo, porque no se trata solo de convertir los cursos, sino de reconvertir la gestión y la organización de la institución, como acá se ha visto, creo que en la primera o segundo de los encuentros, qué aspectos hay que rediseñar. Entonces, en ese sentido,
estamos atravesando un cambio de paradigma. Y cuando cambiamos un paradigma, todos volvemos a cero, todos volvemos a reaprender y a posicionarnos frente al nuevo esquema en el cual tenemos que seguir aprendiendo y por el otro lado, como tarea de las escuelas, seguir enseñando. Hace 6 o 7 años publiqué en un libro sobre un anuario de educación un artículo en el que decía que el paradigma que había planteado el informe de la Comisión de Lords para la UNESCO en 1994, el salto superador del aprender al aprender a aprender, iba a quedar anticuado si no lográbamos aprender a crear. ¿Por qué? Porque el mundo nos planteaba en el siglo XXI desafíos tales que requería que aprendiéramos a crear nuevas respuestas a nuevos problemas que aún no conocíamos. La verdad que no sabía que íbamos a estar atravesando esta realidad del coronavirus, pero esto nos ha puesto ante el desafío de crear y esta actividad que estamos haciendo hoy, que Gabriela siempre ha enfatizado que era la primera vez que lo hacían de este modo, es una forma de ir creando oportunidades, creando lazos, creando alternativas para lo que tenemos que hacer. Frente a esta situación hay una cosa que creo que tenemos que ser cuidadosos y que tenemos que mantener y manejar con prudencia de cara al futuro. La pedagogía digital no comprende solo la incorporación de tecnología, porque por ahí muchas instituciones educativas ya con antelación habían incorporado distintas formas de tecnología que suelen presentar de manera más vistosa la actividad, pero esto no quiere decir que necesariamente la experiencia que se hace a través de esa modalidad de aprendizaje sea realmente una experiencia de aprendizaje. Yo suelo vincular en el diseño de las ofertas al currículum, a la pedagogía y a la evaluación, y sencillamente discierno que el currículum es el contenido que cuenta sobre lo que vamos a enseñar y a formar. La pedagogía nos cuenta sobre los modos en que enseñamos y la evaluación sobre la manera en que interpretamos la manifestación de esa formación por parte de los alumnos. Por lo tanto, una pedagogía digital tiene que reflexionar y analizar cuáles son los modos válidos de formar en determinados contenidos en este escenario que exige un cambio de paradigma en la manera de comunicarnos y de desarrollar las propuestas educativas. Y entonces simplemente y a modo de cierre pido que tengamos en cuenta que esta reconversión que estamos haciendo de alguna manera forzadamente y aceleradamente, tenga en cuenta que trate de preservar en las actividades que hacemos de capacitación en las escuelas, que las experiencias sean realmente experiencias de aprendizaje. Y una experiencia de aprendizaje es una experiencia de aprendizaje si básicamente cumple ciertos requisitos básicos. Si la experiencia brinda la posibilidad de aplicar lo aprendido a los alumnos en situaciones concretas, si logra formar y cumplir varios objetivos, no solo de transmisión de conocimientos, sino de formar en habilidades y conductas, si tienden a la reflexión y a la creatividad, si consideran las posibilidades reales de los alumnos para llevar adelante la experiencia, las posibilidades de acceso, las posibilidades de concreción de la actividad de aprendizaje, y si están vinculadas con la realidad en la que el alumno se desenvolverá como profesional. Esto significa que nuestra preocupación en el desarrollo de una pedagogía digital no solo tiene que circunscribirse a la determinación de los contenidos, sino a los modos en que vamos a enseñar dotándonos de estos dispositivos digitales y de la tecnología necesaria. Si estoy absolutamente convencido que si no prestamos atención a eso, podemos caer en un deslumbramiento tecnológico que nos impida ver el real resultado de lo que hacemos. Y así como el magistrado Camacho hablaba de la importancia de la comunicación de las decisiones judiciales, yo le asigno a las escuelas el deber de poder comunicar claramente el resultado de lo que hacen. No comunicamos decisiones porque no tenemos facultades jurisdiccionales, pero sí tenemos el deber de
rendir cuentas y de comunicar el resultado de lo que hacemos, no solo a la comunidad jurídica, sino a la sociedad toda, porque la sociedad deposita en nosotros el tremendo mandato de mejorar todo eso que la misma sociedad descree de la tarea de la justicia y de los jueces. Por lo tanto, creo que tenemos una doble responsabilidad. Nuevamente le agradezco a Gabriela, a todos los ponentes que participaron de la actividad y a todos los alumnos que han asistido al taller. Y como ya hablamos en privado, Gabriela, esperemos que se repita, así como lo venimos haciendo con otras escuelas, que podamos seguir adelante replicando y multiplicando este tipo de actividades. Muchas gracias y metafóricamente un caluroso saludo desde el extremo sur del continente. Digo metafórico porque nosotros estamos entrando en el invierno, así que estamos oscilando en 5 o 10 grados, pero bueno, el afecto hace que sea caluroso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, de verdad, un placer y bueno, pues no me queda también agradecer el apoyo y bueno, pues sin más, voy a cederle el uso de la voz a nuestro magistrado presidente para que nos dé un mensaje y haga la clausura de este curso. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, por favor, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad es un verdadero honor participar en esta ceremonia de clausura de este taller de pedagogía digital implementado por la Escuela Judicial Electoral, que en esta etapa de pandemia ha visto incrementada su labor. Lejos de dejar de trabajar, creo que ha duplicado su labor. Y eso es muy importante decirlo también. Así es que saludo con mucho afecto a Gaby Rubalcaba, que no ha tenido un solo día de descanso. Gaby, mi afecto y mi reconocimiento para ti, para el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que ha hecho posible este crecimiento. Su liderazgo ha sido fundamental para que comuniquemos mejor, como lo decía el doctor Palacio, comuniquemos mejor la actividad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo con afecto al propio doctor Sergio Palacio, secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, a mi querido amigo Ernesto Camacho. Escuché su muy interesante plática, me llama mucho la atención y precisamente son dos premisas que quiero considerar para de ahí reconocer lo que se ha hecho en este taller. Primero quiero compartirles que nuestra Constitución Política Federal, en el artículo 100, párrafo 7, señala que la carrera judicial se regirá por las bases para su implementación y actualización en distintos principios. Esos principios son la excelencia, la objetividad, la imparcialidad, el profesionalismo y la independencia. De estos principios constitucionales, la Escuela Judicial Electoral advierte que hay dos variables que deben ser consideradas. Por una parte, el derecho de todo trabajador del Poder Judicial de la Federación, incluido desde luego el Tribunal Electoral, para capacitarse, para seguirse preparando. Pero también una obligación para ese propio servidor de mantenerse actualizado y seguirse capacitando. Y por otro lado, en una segunda variable, el derecho del usuario del sistema de justicia, primero, también para recibir capacitación y segundo, para recibir un servicio público de excelencia. Entonces, estas premisas son las que nos permiten considerar que la Escuela Judicial Electoral es un basamento fundamental para poder construir una mejor democracia. Nosotros creemos que el principio constitucional de excelencia debe llevar al juzgador a perfeccionarse cada día para desarrollar humanismo, desarrollar justicia, prudencia, compromiso social. Esa es la idea de tener servidores públicos preparados, un servicio público que tienda a la excelencia. Y no solo del juez, sino estoy hablando en general de quien sirve para la oficina judicial, desde el nivel más bajo en el escalafón hasta el mayor nivel. Y precisamente sobre esa vertiente también quisiera tocar el otro punto, la Declaración de Principios de Capacitación Judicial expedida el 8 de noviembre de 2017. Ustedes saben que se expidió esta declaración por parte de 129 instituciones provenientes de 79 países. De su contenido se advierte que se implementa la capacitación judicial para garantizar los niveles de desempeño de los juzgadores, y estoy incluyendo a la oficina, no solo al titular, a quien es juez, para garantizar el más alto nivel de desempeño,
¿Por qué? Porque esto es fundamental para la independencia judicial, el Estado de Derecho y la protección de los derechos de todas las personas. Sirve también la capacitación para preservar la independencia judicial. Las instituciones de capacitación judicial deben ser las encargadas, dice esta declaración, de realizar toda la implementación de dicha capacitación. Es decir, nadie más debe trabajar sobre sus esquemas o sus diseños pedagógicos. Es el diálogo el que le permite llegar a un mejor diseño, desde luego. Y ese diálogo se dio de manera muy enriquecedora el día de hoy. Yo me atrevería a decir que este reto que nos lanza esta pandemia nos permite llegar de mejor manera a los educandos, a quienes se interesan en el servicio de justicia. La propia declaración a la que me refiero habla de que las escuelas judiciales deben implementar una amplia variedad de metodologías actualizadas para capacitar. Y esas metodologías deben ser las que mejor sirvan a nuestros usuarios del servicio diario. Yo considero que las escuelas judiciales tienen la misión de conjugar aún con mayor esfuerzo los valores y el saber técnico. Se trata de centros de desarrollo profesional y de fortalecimiento de la cultura jurídica y democrática. Por eso, la labor de las escuelas judiciales o las escuelas de capacitación judicial es bidimensional. Yo creo que la tarea de este taller ha sido sin duda enriquecedora porque ha sido un diálogo además internacional. Yo advierto los diversos temas que se tocaron y creo que se resaltaron muy bien ciertos aspectos que nos importaban. El primero, la educación a distancia, se dijo, propicia una mayor apertura y flexibilidad en el aprendizaje, al mismo tiempo que permite la democratización e interactividad del conocimiento. Es un punto importantísimo, creo que nos lo llevamos de reflexión. Las nuevas tecnologías no garantizan una buena pedagogía. Se dijo, se necesita un buen método, como lo recalcó ya el secretario general. Y el que ha elegido nuestra Escuela Judicial Electoral es el instruccional. Un buen modelo educativo debe basarse en competencias y ser interdisciplinario. La pedagogía es un acto comunicativo que debe despertar emociones para lograr el aprendizaje a largo plazo. La interacción institucional en redes sociales debe ser creativa, entendible para todo público e incluso, como lo diría el magistrado Camacho, a veces arriesgada en la comunicación, pero haciendo uso en todo momento del sentido común y del lenguaje incluyente. Considero que todos los contenidos que se han dado en este taller van a servir a la Escuela Judicial Electoral para mejorar su funcionamiento. He convenido con la doctora Rubalcaba que cada uno de los participantes nos haga favor de proporcionar una memoria de su participación con la finalidad de conformar un libro que nos enriquezca aún más y que pueda ser repartido entre todos los usuarios de la Escuela Judicial Electoral, no solo hacia el interior de la propia institución, sino para compartir con las diversas escuelas de capacitación electoral que se tienen en el país y con el Instituto de la Judicatura Federal. Nosotros vamos a relanzar el proyecto de un nuevo modelo de código de ética electoral. Creo que lo necesitamos, es bien importante. Yo escuchaba la participación del magistrado Camacho en temas como las redes sociales y el juzgador. Hasta dónde puede o debe participar, hasta dónde tiene la posibilidad el juzgador de participar en temas de capacitación hacia el exterior y expresar un punto de vista jurídico sobre diversos temas que le puedan preguntar en la academia. ¿Hasta dónde puede llegar esa participación? Recordemos que tenemos un Código Iberoamericano de Ética Judicial en donde hay un capítulo expreso de conocimiento y capacitación que sí obliga a los jueces a participar en estos temas de capacitación. Creo que debemos replantear muchos aspectos y todo lo que se ha dicho en este taller va a ser el cimiento seguramente para llevar a buen puerto esa tarea. De verdad, ha sido un honor, un placer para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibir a tan brillantes participantes, a todos los alumnos en mi gratitud, y vamos a trabajar en una segunda versión, Gaby, que nos nutra mucho más. Les agradezco mucho y damos por clausurados los trabajos de este taller. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. La verdad es que sin el apoyo de usted, del magistrado de la Mata, no hubiera sido posible esto. Gracias al doctor Sergio Palacio, que en cuanto platicamos la idea de llevar a cabo este taller, pues luego dijo, sí, vamos a realizarlo.
Y bueno, pues esperemos ya aquí con todo el apoyo del magistrado presidente Fuentes Barrera que vamos a llevar a cabo esta segunda versión y esta memoria con muchísimo gusto. Les agradezco a todas y a todos las y los alumnos de las escuelas judiciales electorales que se conectaron en este taller de 13 países: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Venezuela y por supuesto de aquí, de nuestro país, México. Gracias a todas y a todas. Fue un verdadero placer que hubieran estado con nosotros. Gracias, presidente, y gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Gaby. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todas, a todos. Si gustan abrir sus micrófonos para darnos y darles a todos nuestros ponentes y al magistrado presidente y a Sergio un aplauso. Muchas gracias. Soy yo. Gracias.